Buen día. En este video hablaremos del pensamiento económico clásico. La selección de este pensamiento es porque considero que a partir de allí se han realizado importantes investigaciones en los entornos laborales y sus teorías son la base de nuestra formación como profesionales en el área del talento humano. Los economistas clásicos tenían como objetivo fundamental la propuesta de políticas económicas a seguir para alcanzar la riqueza de las naciones, también la ventaja comparativa en mercados internacionales y el desarrollo económico. También uno de los aspectos de esa política era la regulación del mercado de trabajo. Partiendo de ese punto, una de las áreas analizadas por los clásicos es la del mercado del factor trabajo y entender cómo se distribuía el ingreso generado por la actividad productiva. Entre los clásicos importantes de la época tenemos a Thomas Robert Malthus, a Adam Smith, a David Ricardo, a Stuart Mill. Entre los aportes del pensamiento clásico al mercado laboral está la teoría del salario de subsistencia. Estos análisis se hicieron basándose en observaciones que se les hacían a los trabajadores tanto en su entorno laboral como a nivel familiar. Se observaban las condiciones en que vivían, cómo realizaban su trabajo, sus hábitos, sus costumbres, etc. Era muy empírico. Y también se tenía en cuenta el país donde se desarrollaba la labor. Entre los pensamientos de los economistas se destacaba, por ejemplo, el pensamiento de Cantillon, teórico de la época. Él comparaba el salario con la forma de vida y decía que el salario era lo suficientemente subsistente para mantener las necesidades básicas de un esclavo. También Cantillon aportó acerca del concepto de emprender y el papel que éste desempeña en la economía. Por otro lado, Turgot consideraba que las necesidades de los trabajadores no podían ser superiores al salario que recibía por su parte. Él basaba su teoría en la cultura del trabajador, en su entorno, cómo vivían, cómo se desenvolvía. Adam Smith expresaba su análisis en tres economías. Una era la economía de expansión, que se caracterizaba por los salarios crecientes, que a su vez llevaban al crecimiento de la población. Otra era la economía de decadencia, la cual era totalmente diferente, donde los fondos destinados al mantenimiento del trabajo fueron decreciendo. Esto haría que la clase superior, al no encontrar empleo acorde pues a su posición, tendría que buscar un empleo en las clases inferiores y la clase inferior pues se vería afectada. Esto llevaría a la reducción de empleo y de salarios. La tercera era la economía estacionaria, donde se refería a que la riqueza de un país puede ser muy amplia, pero que si esta no evoluciona o se desarrolla, entonces los salarios igual se verán afectados. Malthus situaba su teoría más hacia la población. Para él, si la acumulación de capital es rápida y la demanda de trabajo aumenta, de modo que los salarios crecen durante un periodo más o menos largo, es de esperar que se acelere el crecimiento de la población y por consiguiente el de la oferta de trabajo. Y este crecimiento de la oferta de trabajo hará que los salarios bajen hasta alcanzar su nivel de subsistencia. Malthus decía que si la población no se controlaba, aumenta en proporción geométrica, mientras que los bienes de subsistencia aumentan solo en proporción aritmética. Y como consecuencia de esto aparecen controles inevitables y dificultades en el mantenimiento de la población. David Ricardo consideraba los salarios, el salario de subsistencia como una constante a largo plazo. Asimismo consideraba que el precio de mano de obra dependía de los hábitos y las costumbres de la gente, muy parecido a los anteriores teóricos. Otro de los aportes del pensamiento económico clásico es la oferta y la demanda de trabajo. Los economistas clásicos analizaron los problemas del mercado de trabajo desde dos enfoques distintos. El primero se basó en un modelo de crecimiento muy general y para esto fue clave las teorías malthusianas. En este enfoque se analizaron tendencias como los cambios a largo plazo en la distribución de la renta o la tendencia hacia el estado estacionario. Y el otro enfoque se centró en el corto plazo,
Y los elementos importantes aquí eran la oferta y la demanda. En esta teoría lo que realmente les interesaba a los clásicos era el crecimiento de la población total, porque ellos consideraban que conociendo la evolución de la población se conocía la manera automática de la elevación de la oferta de trabajo. Aquí se dieron diferentes opiniones de los teóricos. Por ejemplo, Adam Smith hablaba de que los salarios son el estímulo de la labor de todo empleado, ya que una retribución generosa estimula la reproducción e incrementa la labor. Por otro lado, McCulloch, teórico de la época, estaba convencido que los trabajadores, sea quien sea, son ambiciosos y para que la producción tenga un efecto positivo, estos deben tener gustos por las comodidades, por los lujos, ya que la satisfacción de uno conduciría a la formación de otros. Este teórico identificó 3 curvas de oferta de trabajo. La curva oferta de trabajo a largo plazo, aquí se ve la relación entre salario y oferta de trabajo o salario y oferta de esfuerzo. La segunda curva se refiere a un contexto de corto plazo y es la relación entre salario y cantidad. La tercera curva es oferta de trabajo, que su pendiente tiende a ser negativa por las variaciones que experimenta constantemente. Por otro lado, Turgot y Smith desarrollaron una hipótesis que consistía en la formación de un fondo salarial para hacer frente a los pagos de los trabajadores. Esta teoría se considera la base de la teoría clásica de la demanda de trabajo. Este fondo salarial está determinado por el capital. Asimismo, es un tema muy complejo, porque también es la base de muchas otras investigaciones que realizaron los economistas de la época. Aquí se habla de adelantos salariales, de beneficios para los trabajadores, dotar de herramientas a los trabajadores para hacer más eficiente la labor. Se dice que si la fuerza de acumulación del capital domina a las del crecimiento demográfico, los salarios crecerán y se dará el caso de la economía de expansión, como lo dijo Adam Smith. Pero si el crecimiento demográfico es siempre lo suficientemente acelerado como para compensar los efectos de la acumulación del capital, los salarios no se mantendrán por mucho tiempo por encima del nivel de subsistencia y tendremos una evolución de acuerdo a las teorías de Malthus y Ricardo. Como síntesis de este tema, podemos decir que las fuerzas determinantes en el mercado de trabajo son la demanda y la oferta de empleo. La primera es función del capital existente en la economía de un determinado momento y puede ser interpretada como una cuantía fija del empleo o como una relación negativa entre salario y empleo. La segunda es una cantidad dada por la población existente en un determinado momento o lugar. Otro de los aportes de los economistas clásicos fueron las diferencias salariales, aunque se considera que el aporte no fue muy profundo, ya que los neoclásicos fueron los más fuertes en este tema. Sin embargo, teóricos como Smith centraban su idea basándose en la desutilidad del trabajo, la fatiga, el carácter desagradable de la tarea, los trabajos más duros y más molestos conllevaban a un salario más alto que los trabajos más fáciles y agradables. Por otro lado, también Smith aportaba que la formación de la mano de obra era muy importante, ya que eso hacía que el resultado fuera de mayor calidad. Mill compartía la teoría de Smith y agregó que la responsabilidad de tareas era algo que no todos los trabajadores tenían y también habló de la educación y profesionalismo de la mano de obra para hacerla diferente una de la otra, así como los intercambios culturales. Eso hace que los salarios varíen y se empiecen a presentar diferencias. Con el tiempo vino la sobreproducción y el desempleo, y como consecuencia de esto llega la ley de Say, otro aporte de los clásicos. La ley de Jean-Baptiste Say consistía en afirmar que la oferta forma su propia demanda, lo que quiere decir que la renta de alguien obtiene de la producción de un bien le permitirá comprar mercancías producidas por otros, y de este modo el mercado estará en un equilibrio constante. Posteriormente, las leyes de fábricas y con ella la ley de la jornada de 10 horas.
En el siglo XIX se empezaron a aprobar leyes que regulaban el trabajo en las fábricas, como prohibir el empleo a menores de 9 años y la ley para la mejor conservación de la salud mental y de la moral de los aprendices. Todo esto se dio con la industrialización en el siglo XIX en Inglaterra. La industria textil del algodón fue la que inició, ya que los trabajadores de la época tenían jornadas extensas de trabajo, condiciones insalubres, inseguridad en los puestos de trabajo, sistemas represivos contra la impunidad y desobediencia de los trabajadores. Sin embargo, fue más o menos en los años 30 del siglo XIX que se iniciaron debates para reducir la jornada laboral a 10 horas como máximo, inicialmente aplicado a niños y mujeres. Desde la teoría del fondo de salario se decía que la reducción de la jornada laboral trae dos consecuencias importantes. La primera, el aumento del coste del trabajo para los empresarios, y la segunda, la aparición de desempleo encubierto. Uno de los economistas que se opuso a esta ley fue Mill, ya que él consideraba que la reducción de la jornada laboral incrementa el coste de trabajo, crea desempleo y reduce los beneficios empresariales, con lo cual se desacelera el ritmo de crecimiento de la economía. Otro de los temas importantes de la economía clásica son los sindicatos. Se dice que los primeros sindicatos surgieron como asociaciones de oficiales en las industrias a principios del siglo XVIII. Hechos importantes para la formación de sindicatos en la época, los empleos generados por las nuevas fuentes de energía y el sistema de fábricas que llegó con la revolución industrial. Todo esto alteró la estructura de la demanda de trabajo, se hizo menos necesaria la mano de obra cualificada, las duras condiciones de trabajo que produjeron estallidos de violencia. Entonces en 1811 se crea un movimiento llamado Luditas, donde su principal objetivo era destruir las máquinas para conservar los puestos de trabajo. McCulloch fue el primer economista en hacer un estudio completo acerca de los sindicatos e intentó sincronizar la teoría de salarios con la teoría ricardiana acerca del crecimiento. McCulloch fue un firme defensor de los sindicatos. Según él, estos hacían elevar los salarios de los trabajadores y por lo tanto hacían que los trabajadores se esforzaran y fueran más disciplinados. Por otro lado, Mill defendía la libertad de asociación, pero se mostraba algo desconfiado acerca de que éste brindara la posibilidad de mejorar las condiciones de las clases trabajadoras, porque el sindicato podía crear desempleo y frenar el ritmo de la economía. Por lo tanto, para que esto no sucediera, se debía aumentar el fondo de salario y controlar el crecimiento de la población, según él. Bueno, ya para terminar, no podía dejar de citar al señor Marx con su teoría marxiana de la explotación. Bueno, a grandes rasgos podemos decir que Marx consideraba que la clave para el análisis del comportamiento humano estaba en la actividad productiva. Marx centró su interés en un periodo ubicado más o menos entre el siglo XVII y siglo XIX. Él trataba de identificar los rasgos diferenciales de la economía de ese periodo. Para esto tomó dos puntos a estudiar, y fue la propiedad privada de los medios de producción y la polarización de sociedad en dos clases, capitalista y trabajadora. Entre sus estudios y formas de pensamiento estaba la concentración del capital, la disminución de la tasa de ganancia, la miseria creciente del proletariado, entre otros. En conclusión, todo esto servía para que él descubriera la verdadera esencia del capitalismo. Según Marx, la sociedad estaba basada en la producción simple de mercancías, lo que da paso al capitalismo, una sociedad que se caracteriza por la separación entre propietarios de la producción y los que solo poseen su fuerza para producir, es decir, los trabajadores. Con esto, Marx quiere demostrar que esto trae consigo la aparición de la plusvalía y la explotación. Afirma que la explotación y el capitalismo son inseparables. Bueno, no es más. Mil gracias.